Había una vez un niño que lo tenía todo, excepto lo único que realmente importaba. En una mansión de mármol y cristal, rodeado de lujos que millones de personas jamás podrían imaginar, un pequeño de apenas 7 años yacía en su cama con el estómago vacío, las mejillas hundidas y los ojos llenos de una soledad que ningún dinero podría comprar. Su nombre era Sebastián, el hijo único de uno de los hombres más ricos del continente, y llevaba 5 días sin probar alimento. Pero esta no era una historia de pobreza. Era algo mucho más doloroso. Era una historia de abandono disfrazado de abundancia. Sebastián vivía en un palacio frío donde los pasillos resonaban con el eco de sus propios pasos. Su padre, el señor Alejandro Mendoza, era un magnate de la industria textil cuyo nombre aparecía en las portadas de las revistas de negocios más prestigiosas. Un hombre que había construido un imperio sobre los cimientos de su ambición desmedida, pero que había olvidado construir un hogar. Después de la muerte de su esposa 3 años atrás, Alejandro se había sumergido en el trabajo como un náufrago se aferra a un madero en medio del océano. Sus días transcurrían entre reuniones interminables, viajes de negocios y cenas con inversionistas. Para él, su hijo se había convertido en una responsabilidad delegada, un recordatorio doloroso de la mujer que había perdido. La mansión estaba llena de empleados, choferes, jardineros, personal de seguridad. Pero ninguno prestaba verdadera atención al niño que vagaba como un fantasma por aquellos salones opulentos. Sebastián comía solo en un comedor diseñado para 20 personas, hacía sus tareas sin nadie que revisara si las había completado, y se dormía cada noche preguntándose si su padre recordaría su existencia al día siguiente. La ausencia de amor había excavado un vacío en su pequeño pecho que ningún juguete costoso podía llenar. Entonces llegó el día en que todo cambió. Sebastián, cansado de ser invisible, decidió que si desaparecer era su destino, lo haría de verdad. Comenzó a rechazar la comida que le llevaban a su habitación. Primero fue el desayuno, luego el almuerzo, después la cena. Los empleados, acostumbrados a la indiferencia generalizada de aquella casa, simplemente retiraban los platos intactos sin hacer preguntas. 1, 2, 3 días pasaron. El niño se debilitaba, pero una parte oscura de su mente infantil pensaba que quizás, solo quizás, si se ponía lo suficientemente enfermo, su padre finalmente lo vería. En el 5.º día, cuando Sebastián apenas podía levantarse de la cama y el mundo comenzaba a desdibujarse ante sus ojos, una mujer llegó a la mansión. Su nombre era Rosa, y venía a cubrir el turno de una cocinera que había renunciado abruptamente. Rosa no era como los demás empleados. Era una mujer de unos 40 años, con manos ásperas de tanto trabajo y ojos que habían visto demasiado sufrimiento pero que aún conservaban una luz de bondad inquebrantable. Ella conocía el hambre de verdad. Había criado a sus 3 hijos sola después de que su esposo los abandonara, trabajando en casas ajenas para que sus pequeños nunca se durmieran con el estómago vacío. Rosa entendía el valor de cada comida, de cada abrazo, de cada palabra de aliento. Cuando Rosa subió al 2.º piso para entregar la cena a la habitación del joven señorito, como le habían instruido, se encontró con una escena que le heló la sangre. Sebastián yacía en su cama, pálido como la porcelana, con los labios agrietados y la respiración débil. Los platos de los días anteriores estaban apilados en una esquina, la comida intacta ya comenzaba a oler mal. El instinto maternal de Rosa se activó como un relámpago. Dejó caer la bandeja y corrió hacia el niño, tomando su pequeña mano fría entre las suyas. Sebastián abrió los ojos con esfuerzo y vio a aquella mujer desconocida. En su mirada no había la indiferencia a la que estaba acostumbrado, sino algo que había olvidado, preocupación genuina, ternura, miedo por su bienestar. Rosa no perdió tiempo. Con voz firme pero cariñosa, le habló como nadie lo había hecho en años. Le dijo que todo iba a estar bien, que ella estaba allí ahora, que no estaba solo. Preparó un caldo tibio y nutritivo, y con paciencia infinita, ayudó al niño a tomar pequeños sorbos, cuidando que su estómago vacío pudiera tolerarlo. Mientras Sebastián recuperaba fuerzas lentamente, Rosa permaneció a su lado. Le contó historias de sus propios hijos, de las dificultades que habían enfrentado juntos, de cómo el amor verdadero no se medía en billetes sino en presencia, en atención, en el simple acto de estar cuando alguien te necesita. Por primera vez en mucho tiempo, Sebastián lloró. No de dolor físico, sino de alivio. Alguien finalmente lo veía. Alguien se preocupaba.
Cuando el señor Mendoza regresó de su viaje de negocios 3 días después, esperaba encontrar su casa funcionando con la eficiencia mecánica de siempre. Pero Rosa lo esperaba en el recibidor, y su expresión no era la de una empleada sumisa. Era la de una madre leona protegiendo a su cachorro. Con voz temblando de emoción contenida, le contó todo. Le habló de cómo había encontrado a su hijo al borde de la desnutrición, de cómo un niño rodeado de abundancia había preferido morir de hambre antes que seguir viviendo en aquella soledad dorada. Le dijo verdades que ningún ejecutivo o socio se había atrevido a decirle, que el dinero no cría hijos, que el éxito sin amor es el fracaso más absoluto, que estaba a punto de perder lo único que verdaderamente importaba en la vida. Alejandro Mendoza, el hombre que nunca mostraba debilidad, se derrumbó. Las palabras de aquella mujer humilde penetraron las murallas que había construido alrededor de su corazón. Subió corriendo las escaleras y encontró a Sebastián todavía débil, pero despierto. Padre e hijo se miraron, y en esos segundos de silencio, 3 años de distancia comenzaron a desmoronarse. Alejandro abrazó a su hijo como no lo hacía desde la muerte de su esposa, y ambos lloraron juntos, liberando el dolor que habían guardado en lo más profundo de sus almas. La vida en la mansión cambió radicalmente desde aquel día. Alejandro redujo sus horas de trabajo, delegó responsabilidades y redescubrió lo que significaba ser padre. Las cenas ya no eran asuntos solitarios frente a platos fríos, sino momentos de conversación y risas compartidas. Rosa no solo se quedó como cocinera, se convirtió en parte esencial de aquella familia reconstruida, una abuela postiza que aportaba la calidez que la casa tanto necesitaba. Sus propios hijos comenzaron a visitar la mansión, y Sebastián encontró en ellos los hermanos que nunca había tenido. Pero la verdadera transformación ocurrió en el corazón de Alejandro. Aquel hombre que solo sabía acumular riqueza aprendió a dar de manera diferente. Estableció fundaciones para niños en situación de abandono, refugios para familias necesitadas, programas de alimentación escolar. No lo hizo por imagen pública o beneficios fiscales, lo hizo porque había entendido en carne propia que hay hambres que no son del estómago, y que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la ausencia de amor. Rosa, aquella empleada pobre que había entrado a aquella mansión sin más herramientas que su compasión y su valentía, había salvado no una vida, sino 2. Había rescatado a un niño del abismo de la desesperación y había devuelto la humanidad a un hombre que la había extraviado en su carrera por el éxito. Ella probó que a veces las personas más ricas en lo que realmente importa son aquellas que menos tienen en sus bolsillos, pero más llevan en sus corazones. Años después, cuando Sebastián creció y se convirtió en un joven que eligió dedicar su vida a ayudar a otros, siempre recordaba aquellos 5 días de hambre como el momento en que su vida verdadera comenzó. No porque casi muriera, sino porque alguien se atrevió a verlo, a salvarlo, a recordarle que era valioso no por su apellido o su herencia, sino simplemente por existir. Esta historia nos recuerda que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesta a dar. Nos enseña que un gesto de bondad en el momento preciso puede cambiar el curso de una vida entera. Que nunca es tarde para reconectar con lo que realmente importa, y que el amor y la atención son el alimento más importante que podemos ofrecer a quienes nos rodean. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que todos necesitamos ser vistos y valorados, te invito a compartir este mensaje. Dale like a este vídeo y suscríbete al canal para más historias que inspiran, que conmueven, que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Porque todos llevamos un Sebastián dentro, esperando ser reconocido, y todos podemos ser una rosa para alguien que nos necesita. El cambio comienza con un solo acto de amor sincero. Seamos ese cambio en el mundo.